El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal desde Washington? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad del documento en el que 5 de los 9 jueces del máximo tribunal se expresaron a favor de desmontar el derecho al aborto. El documento filtrado a un medio de comunicación no constituye una decisión final, pero deja clara la postura mayoritaria de esta Corte. Vamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, cuéntanos cuál ha sido el impacto que ha tenido este documento aquí en la capital de Estados Unidos. Hola Yasmín, el impacto ustedes lo pueden apreciar en este momento. Son muchas las personas que han llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos a protestar en contra de este borrador que da una idea de cuál sería la decisión que tomaría la mayoría de los jueces respecto al derecho al aborto en Estados Unidos. Vemos ahí pancartas con diferentes letreros de no incluyas tu religión en mis derechos, mi cuerpo, solamente tengo yo la posibilidad de decidir, entre otro tipo de mensajes con los que han llegado a la Corte Suprema de Justicia. Pero esta es la historia que ha generado esta tormenta política aquí en la capital estadounidense. El argumento del juez conservador Samuel Alito para pedir la anulación del fallo que legalizó el aborto hace casi 50 años es que en la Constitución no hay referencias al aborto y que por lo tanto la Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto. La tesis de Alito fue acogida por sus 4 colegas conservadores, incluyendo a los 3 nominados por el expresidente Donald Trump. El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, rechazó la filtración de un documento que deja ver las posturas de los jueces sobre la posibilidad de revocar el derecho al aborto. Esta fue una violación singular y atroz de esa confianza que es una afrenta al tribunal y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. He ordenado al alguacil del tribunal que inicie una investigación sobre el origen de la filtración. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que si los argumentos de la mayoría de los jueces de la Corte se mantienen y se desmonta el derecho al aborto, podría ocurrir lo mismo con otros derechos relacionados con las decisiones de la vida privada de las personas. Todo un abanico de derechos están en juego, toda una gama de derechos, y la idea de que estamos dejando que los estados tomen esas decisiones, las autoridades locales, sería un cambio fundamental en lo que hemos hecho. Una vez conocida la postura de los 5 magistrados de la Corte Suprema sobre la inclinación a abolir el derecho del aborto, diversas organizaciones llegaron a la Corte para protestar. Hemos visto a los estados en masa saliendo a prohibir el aborto. ¿Qué significa para las personas sobre el terreno? Aquellas personas que busquen un aborto tendrán más dificultades para encontrar un aborto seguro. Las mujeres que se oponen al aborto como un derecho consideran que inclusive se debería ir más allá y prohibir el aborto del todo a nivel federal. Cada estado va a poder decidir, y sabemos que estados como California van a decidir en poner leyes extremas a favor del aborto. En el Senado, el líder de los republicanos, Mitch McConnell, consideró la filtración del documento del borrador de sentencia como un acto de intimidación de los liberales hacia los magistrados. Están tratando de usar otra filtración para que la Corte se sienta menos segura y menos imparcial. En caso de que la Corte le ponga fin al derecho del aborto, la administración Biden no tiene las mayorías suficientes en el Senado para aprobar una legislación federal que proteja el derecho de las mujeres a elegir sobre el aborto. El contenido de este documento inicial, que deja ver las posturas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, su publicación fue tan sorpresiva porque es la primera vez en los tiempos modernos de la Corte Suprema de Estados Unidos que se da esta filtración, lo que ha generado la reacción de cientos de personas, una reacción que comenzó apenas se filtró el documento en la noche de ayer, y se espera que estas protestas continúen por varias horas o inclusive por varios días, Yasmín.
Jaime, pues seguiremos atentos a la decisión final que tomen los magistrados de la Corte sobre este asunto tan delicado. Con una nueva infraestructura para la frontera, culminó este martes la reunión del canciller mexicano Marcelo Ebrard en Washington. Diplomáticos de ambos países delinearon la agenda regional que presentarán durante la Cumbre de las Américas en junio. Jorge Agobián nos trae la información. Estados Unidos y México adelantaron su agenda binacional en el tema migratorio, uno de los platos fuertes de la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos será anfitrión en junio. La reunión de este martes en Washington entre los secretarios de Estado y Seguridad Nacional y el canciller mexicano buscaba alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza. El funcionario mexicano lo resumió en un tuit. Con Alejandro Mayorkas de DHS sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional, manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica. La conversación binacional ocurre mientras los dos países advierten sobre un posible repunte de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos en los próximos meses, al tiempo que la administración Biden promueve una respuesta regional a la crisis migratoria. El secretario de Estado Antony Blinken delineó la agenda. Acerca de cómo podemos trabajar juntos para apoyar a las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes, creando vías legales para la migración, mejorando la seguridad fronteriza, combatiendo las organizaciones criminales transnacionales y abordando, como hablábamos antes, las causas fundamentales han conducido a mucha gente a dejar sus hogares. Entre las acciones regionales está la imposición de restricciones de visa y el establecimiento de programas receptores de migrantes en países centroamericanos. Se espera que durante la Cumbre de las Américas los países firmen una declaración migratoria. Finalmente, varios civiles fueron evacuados de Mariupol, pero el conflicto en Ucrania sigue estancado. Jacopo Luzzi nos trae lo más reciente. El primer grupo de 150 evacuados de la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol pudo finalmente escapar del horror de una incesante campaña de bombardeos rusos hasta alcanzar una seguridad relativa en el territorio controlado por Ucrania. Esto después de semanas de intentos fallidos. La negociación entre Rusia y Ucrania sigue estancada, dijo a la VOA el jefe negociador ucraniano Mikhailo Podolyak, y una escalada de los ataques es inminente. Creemos que el 9 de mayo es posible ver algún tipo de escalada, por ejemplo, intensificar las operaciones militares en el este de Ucrania, intensificar los bombardeos de nuestras ciudades, pueden lanzar más bombas en el este de Ucrania y al mismo tiempo bombardear nuestro territorio con misiles de crucero. Según la inteligencia estadounidense, Moscú se está preparando para anexar vastas franjas nuevas de territorio ucraniano en los próximos días. Sin embargo, las tropas rusas están haciendo avances anémicos en su intento de apoderarse de la región oriental del Donbass, dijo el Pentágono. Entre tanto, crece el apoyo occidental a Kiev. El presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a una planta que fabrica misiles Javelin en Estados Unidos, reiteró su pedido al Congreso de más financiamiento para Ucrania. Ese dinero es una inversión directa en la defensa de la libertad y de la propia democracia, porque si no le hacen frente a los dictadores, la historia nos ha demostrado que siguen viniendo, o el apetito por el poder sigue creciendo. Refiriéndose al posible envío de más armas a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin pidió a Occidente no hacerlo, al alegar que contribuyen a atrocidades. Jacopo Luzzi, Voz de América. Este martes se conoció que el Papa Francisco pidió reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los comentarios del Papa se produjeron durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. El sumo pontífice reveló que 20 días después de que comenzara la guerra le pidió al máximo diplomático del Vaticano que le comunicara a Rusia su disposición de viajar a Moscú en un esfuerzo por poner fin al conflicto que comparó con el de Ruanda, donde la violencia de los Hutus contra los Tutsis dejó más de 800.000 muertos. El mundo
mundo celebra hoy el Día Internacional de la Libertad de Prensa, en un momento en el que la situación de los comunicadores es cada vez más preocupante debido a la polarización política. Como nos informa Laura Sepúlveda, el 87% de los homicidios de periodistas quedan impunes. Sin mejora se actualizan los datos de libertad de prensa en el mundo, según evidencia un mapa actualizado año a año por Reporteros Sin Fronteras. 51 países serán identificados en 2021 con entornos difíciles. La cifra se redujo a 42 este año, pero los países en situación muy grave aumentaron de 20 a 28 en el mismo periodo. En las sociedades democráticas, el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de la desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales. En el plano internacional, la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y, por otra, regímenes despóticos que controlan a sus medios y sus plataformas mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias. Una postura con la que concuerda el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, y que incluye a América Latina. Líderes por toda la región buscan controlar aún más la información y la narrativa dentro de sus propios países y también a través de la región para poder controlar lo que va pasando. Y que destaca no son ajenos a la realidad actual de las naciones. Muchos países, por ejemplo, en este año que tienen elecciones nacionales, que vemos un ambiente de polarización muy fuerte en muchos de esos países como Colombia, como Brasil, también una crisis bastante fuerte sociopolítico en Haití. Y la violencia sigue siendo un arma muy fuerte contra la prensa en países como México. En el mundo, según datos de la UNESCO, 884 periodistas perdieron la vida en función de su trabajo entre 2012 y 2021, y la impunidad sigue siendo un problema latente ante estos hechos de violencia, pues se estima que al menos el 87% de los casos no han sido resueltos. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y en México, el Comité para la Protección de Periodistas asegura que ese país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra activa. Erika Gould tiene más detalles desde Ciudad de México. La periodista de investigación Anabel Hernández ha resistido ataques y amenazas a su vida por hacer su trabajo como periodista, indagando en temas de corrupción. Desde 2014 vivo en un exilio involuntario. Con 8 periodistas asesinados en lo que va de 2022, las familias de las víctimas y los organismos internacionales dicen basta. La colusión de la delincuencia organizada, que ya se encuentra en casi todos los lugares, todos los estados en el país, con funcionarios públicos, más que nada al nivel municipal y al nivel estatal. La oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a La Voz de América que se avanza en la erradicación de la impunidad en los crímenes contra periodistas. Pero los críticos dicen que la respuesta del gobierno no es lo suficientemente buena y a partir de ahí se llevó a cabo el Tribunal de los Pueblos sobre los asesinatos de periodistas. El tribunal está establecido por expertos legales y de derechos de los medios como una forma de impulsar la rendición de cuentas en los casos en todo el mundo. Uno de los casos es el de Miguel Ángel López Velasco, periodista veracruzano, asesinado junto a su esposa e hijo en 2011. A este periodista, a Miguel Ángel, lo asesinan con su mujer y su hijo. El tribunal no tiene poder para enjuiciar a nadie. Su meta es resaltar las circunstancias de los asesinatos y crear conciencia. La esperanza es que al mantener vivos estos casos, los tribunales de justicia puedan comenzar a construir un entorno en el que los periodistas puedan sentirse un poco más seguros haciendo su trabajo. Erika Grote, Voz de América, Ciudad de México. La UNESCO conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, resaltando cómo la tecnología ha creado también obstáculos, sobre todo a las mujeres periodistas, lo que pone una gran barrera al ejercicio periodístico y a la sociedad para distinguir entre la ficción y la verdad. Ángela González nos trae el reporte. La meta es la regulación de herramientas de vigilancia bajo los estándares de la democracia y buscar la transparencia y responsabilidad de los que están en el poder. Así se lo propuso la UNESCO, tras discutir los grandes avances tecnológicos y cómo los periodistas son objetos de sofisticadas herramientas de espionaje. Hay herramientas como Pegasus que pueden manejar esto y meterse en los dispositivos de las personas. Este software espía ha sido usado en muchos países
por fuera de cualquier marco legal. Pese a que en teoría estas tecnologías deberían ser controladas, los periodistas, en especial mujeres, son espiados sin su conocimiento, lo cual coarta su libertad y mina la confianza de las fuentes periodísticas. Las empresas que brindan estas herramientas nos dicen que solamente la están vendiendo a los estados para usos jurídicos y los estados nos dicen que lo usan solamente para vigilancia legal del delito y del terrorismo. Ahora nosotros sabemos, gracias a la investigación y a las publicaciones, que cientos de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas han sido víctimas de ello. Renovando su compromiso con la información libre e independiente, la UNESCO anunció que ya han empezado un programa de alfabetización digital con miras a proteger la libertad de prensa. Este año la Asociación de Periodistas de Bielorrusia fue honrada con el premio de la UNESCO Guillermo Cano. La UNESCO iniciará una serie de conversaciones para definir reglas comunes con la libertad de expresión y los derechos humanos y este próximo 23 de febrero presentará las conclusiones en una conferencia mundial. Ángela González, Voz de América. Usted quédese porque en breve regresamos con más noticias aquí en El Mundo al Día. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Bogotá y Managua continúan sin intercambiar embajadores en un periodo de la relación bilateral que se ha deteriorado aún más desde un fallo reciente en La Haya sobre un diferendo marítimo. Donaldo Hernández nos tiene el informe. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua viven una etapa crítica. Ambos países retiraron a sus embajadores el año pasado, tras el arresto de 7 precandidatos presidenciales y la reelección de Daniel Ortega. El presidente Iván Duque expresó que su país no reconoció los resultados y esa es la razón por la que no tiene planes de enviar representación diplomática a Nicaragua. El embajador Rangel está en Colombia y seguirá en Colombia y la única forma en la que él regresará a Nicaragua es cuando se restablezca la democracia. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega denuncia que la postura de su homólogo colombiano es por directrices de Estados Unidos y la Unión Europea. El mandatario, además, insiste en acusar a Colombia de ser un narcoestado que viola los derechos de su población. Asesinan maestros, periodistas, dirigentes sociales, combatientes que estuvieron en la guerrilla y que se acogieron a la paz. El presidente Duque ha negado las acusaciones de Ortega y ha insistido en que más países deben condenar la conducta del gobierno nicaragüense contra los derechos humanos de sus ciudadanos. Nosotros también somos claros, hoy lo que hay en Nicaragua es una dictadura oprobiosa que pasa por encima del derecho internacional, que pasa por encima de los derechos humanos.
Además del contenido político, las relaciones entre ambos países también se han empeorado tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de Nicaragua en una disputa en el Mar Caribe. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, la crisis que vive el sector de la salud en Venezuela tiene a los laboratorios funcionando solo con el 13% de su capacidad. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Datos sobre el COVID-19 se dieron a conocer este martes. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la autoridad sanitaria, asegura que casi el 60% de los estadounidenses cuenta con anticuerpos producidos tras una infección. En diciembre se calculaba que el 34% de los estadounidenses tenían anticuerpos adquiridos por contagios. Tras el aumento de casos por Omicron, en febrero se estimó que la cifra ya había subido al 58%. Entre tanto, en Venezuela, el gremio de bioanalistas denuncia que el 87% de los laboratorios públicos del país están inoperantes. Instan al gobierno de Nicolás Maduro a realizar una donación de emergencia, porque someterse a exámenes básicos se ha convertido en una misión imposible. Álvaro Algarra, desde Caracas, nos amplía. Entre la falta de mantenimiento y la ausencia de insumos, los bioanalistas de Venezuela se ven en la necesidad de trabajar con lo poco que reciben para atender a los pacientes, señaló la presidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, Judith León. Ahorita no podemos nosotros garantizar el derecho que deben tener, que no es culpa de los profesionales de bioanálisis y de ninguno del sector de los profesionales que existen en ese establecimiento de salud. O sea, si no tenemos las dotaciones de insumos y materiales para las buenas prácticas profesionales y por supuesto con toda la vocación y amor que podamos tener dentro de esos centros, no podemos garantizarles nosotros desde el punto de vista como profesionales. La bioanalista María Cabrera, con más de 20 años de experiencia, aseveró que lastimosamente durante los últimos años lo que se ha visto es un retroceso y detalló que solo un 13% de los laboratorios clínicos públicos pueden someramente hacer algún examen. Si un paciente tiene una petición de exámenes realizada por su médico tratante, donde tiene una serie de parámetros clínicos como es hematología, glicemia, urea, creatinina, transaminasa, por decir pruebas básicas, entonces tiene que ir laboratorio por laboratorio, hospital por hospital. Lo que sí es cierto es que en uno solo no va a conseguir
la solución o la respuesta a todo lo que necesita. En contraposición, la recién nombrada ministra para la Salud, doctora Magali Gutiérrez Viña, aseguró que busca mejorar los niveles de coordinación para dotar de insumos y medicamentos necesarios a laboratorios y hospitales del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve, innovación en la agricultura, lo que estarían dispuestos a hacer los agricultores para cultivar sus tierras de manera autónoma. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Los agricultores podrían algún día dejar los confines de las cabinas de sus tractores para operarlos de forma remota. Pero ¿estarán ellos dispuestos a confiar en la tecnología? Natalie Salas Guaitero nos cuenta. La tecnología en la industria agrícola está evolucionando rápidamente. Pronto los agricultores podrán lanzar un tractor sin conductor en el campo para que funcione las 24 horas del día, mientras lo controlan y monitorean de forma remota a través de una aplicación. Cuando se fundó este país, alrededor del 50% de los estadounidenses eran agricultores, ahora es menos del 1%. Se trata de darles herramientas para que sean más productivos. El nuevo tractor autónomo de la firma John Deere utiliza visión por computadora, inteligencia artificial y GPS para labrar y sembrar un campo sin parar. Pero, ¿estarán dispuestos los agricultores grandes y pequeños a confiar en los tractores autónomos para hacer el trabajo? Puedo verificar el nivel de combustible, puedo verificar la aplicación para ver cuánto campo queda. Las transmisiones de cámaras en vivo le permiten al agricultor una vista del campo en cualquier momento. Las semillas se plantan con precisión y la tecnología de ver y rociar herbicidas donde se necesitan. Ahorra dinero y beneficia al medio ambiente, según la compañía. Aunque para los granjeros la mayor ganancia es el tiempo. La gran diferencia entre lo que tengo actualmente con mi tractor con GPS y un tractor totalmente autónomo es principalmente el tiempo. Puedo cultivar más tierra y ser más eficiente gracias a todas estas mejoras tecnológicas. Los tractores autónomos John Deere estarán disponibles para los agricultores a finales de este año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Un retorno por todo lo alto realizó la exhibición anual de moda Met Gala. Tras 2 años de pausa por la pandemia, las celebridades regresaron con sus mejores atuendos. La estrella de reality Kim Kardashian sorprendió luciendo el icónico vestido dorado que utilizó Marilyn Monroe en 1962 para el cumpleaños del presidente John F. Kennedy.
También algunos latinos se lucieron, entre ellos el reggaetonero Bad Bunny, quien debutó en la alfombra roja con una falda dorada de una prestigiosa marca. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.